Bom dia. Bom dia, como Dia a vai? todos. Sejam muito bem-vindos. Damos início, então, à nossa mesa de abertura do terceiro Sintergeo, né? A mesa tem como tema geral, né, educação na contemporaneidade, desafios das tecnologias digitais. Então, vou fazer uma pequena apresentação, né, de cada um de vocês na ordem de fala. Professor doutor Miguel González, doutor em Ciências de Educação na Colômbia e em Conhecimento e Cultura na América Latina, no México. Mestre em Educação e Ensino. Professor na Universidade de Horizontes Humanos de Calcan, Colômbia. Pesquisador em Educação e Ciência com base no pensamento filosófico formativo. Investiga o papel das linguagens dos poderes, diversidades e inclusões. Professor Dani Velázquez, doutor em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, da UFBA. Professor adjunto do Departamento de Letras Românicas da UFBA. Coordenador do coletivo Integração Latino-Americana Pachamãe. E professora doutora Sânia Rodrigues, pós-doutora em Interdisciplinariedade pela Universidade Federal do Maranhão, doutora e mestra em Multimídia em Educação pela Universidade de Aveiro, Portugal, professora adjunta 2 da Universidade Estadual do Maranhão, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade do mestrado interdisciplinar da Universidade Federal do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado profissional da Universidade Estadual do Maranhão. Então, feita essa breve apresentação, sejam todos bem-vindos. Podemos dar início, né, às apresentações de cada um de vocês, lembrando que tem 25 minutos de fala. Certo? Então, podemos começar. Profesor Miguel González. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas en Iberoamérica, en Brasil, en Latinoamérica, en donde nos estén escuchando. Vamos a conversar un rato sobre el Homo digitalis, el hombre digital. La dependencia de la tecnología hará que dejemos de saber escribir. Esa es como la primera o una de las hipótesis o uno de los temores, si así se quiere decir, con el Homo digitalis. Es una afirmación evidentemente por demostrarse, pero es cierto que el riesgo es alto que olvidemos escribir. La pregunta sería, ¿qué humanos seremos cuando ya no sepamos escribir? El Homo digitalis es la respuesta que he encontrado. Es una persona que se desconecta del mundo vegetal, donde escribió, y desconecta el cerebro de la mano. Visto así, parece que vamos al abismo. Pero ¿cuándo no hemos ido al abismo en la humanidad? ¿Cuándo no hemos ido en rebaño al abismo? Incluso algunos vienen afirmando que somos los últimos Homo sapiens, que vamos al Homo digitalis y todas sus variantes. Es decir, estamos transitando a otra humanidad. El miedo, el desasosiego, acompaña a unos. La esperanza y la ilusión acompaña a otros. Recordemos desde el Australopithecus, el habilis, el erectus, el neandertal, el florensis, el sapiens y el sapiens sapiens, que somos nosotros. Bueno, han ocurrido muchas cosas para llegar a lo que llegamos. Bastantes guerras,
epidemias, fiestas, carnavales y banquetes hemos vivido. Pese a esto se ha mantenido y cuidado un poco lo biológico-cultural del homo. Homo, hombre, que es igual a humus, tierra. Luego vemos algunos comportamientos que nos muestran variantes para referirnos, por ejemplo, al homo faber, al politicus, al ludens, al demens, al empiricus, al imaginarius, al prosaicus, al poeticus, al laborans, al economicus, al consumers, al videns y al digitalis. El Homo digitalis, en el Homo digitalis, las pantallas son el centro. No Homo digitalis, as telas son o centro. Sen telas você no consigue entender un digitalis. Voy a tratar de decir algunas palabras en español y algunas otras en portugués, ustedes, o en brasilero, ustedes me disculparán la pronunciación. Inmediato é o signo da digital. Paciencia ou espera no é o signo que acompaña por enquanto é preciso ter informações. Dados de todos os tipos son necesarios tan frescos. Pois en algún momento fomos ao mercado en busca de queixos, peixes, vegetais, frutas ou flores frescas, que deixaran de ser importantes para a humanidade. Agora o vital é termos informações máis frescas que os alimentos ou cualquier outra necesidade do noso ser. Es decir, hoy necesitamos tener información muy fresca en las pantallas, más que alimentos, más que medicinas, más que muchas cosas. Información fresca es el Homo digitalis, datos frescos. Y eso nos lo fueron enseñando los informativos, con lo que ellos denominan el extra, o el último momento, o más reciente. Noticias frescas. Ansiosos viven por mostrarnos las cosas, ojalá antes de que sucedan. Junto a ellos, las bolsas de valores, el turismo, la farándula, la educación y ahora las ciencias precisan de tener información fresca. El tener datos frescos es la pandemia del momento, es la enfermedad del Homo digitalis. El Homo digitalis necesita toda información y datos frescos. Sabe muy poco de la historia, sabe muy poco del pasado. Por tanto, un terremoto o cualquier otro fenómeno natural social, ellos quieren saberlo por anticipado. Hoy sin información, sin datos, somos ineptos, insoportables, y eso lo sabe el digitalis como nadie más en la historia del Homo. Bueno, ustedes saben, tenemos el Internet de las cosas, ya podemos controlar cosas, casas, objetos y personas desde los dispositivos. No importa la distancia, el lugar o el momento. Cualquiera puede, un joven, un muchacho, una niña, desde su silla puede invadir la vida privada de personas, de empresas, de instituciones, sin salir de la casa. Los objetos, por ejemplo, están interconectados entre ellos. Ya no precisan de la autorización de un ser humano. Casi podemos nombrarlo como máquina digitalis. Objetos que saben cuándo encenderse, apagarse, conectarse con uno u otro dispositivo, o incluso cuándo enviar un mensaje político, religioso y turístico a esta o a aquella persona. As redes sociais digitais são aquele
exame onde os encontramos sen nos coñecernos, onde nos reunimos sen nos encontrarnos, onde falamos sen falar, onde partilhamos sin nos tocar. Para o Homo Digitalis, as redes sociais son o centro de súas ações. O que non se encontra nas redes sociais é como se non existesen. De fato, os grandes jornais do mundo, as cobizadas revistas científicas e as nomanadas editoriales vense especializando como redes sociais. Cada un deles requer un link con un nome de usuario e seña para poder accesar certas informações. A máis importante ten que ser paga, gratis ou risada. Ao que parece o lema de algúns. Non é que sejamos digitalis sin custos adicionais, seja en termos económicos ou socioculturais. Pero non todos son desventajas, nem tudo é desventajoso para el Homo Digitalis. Se conoce de importantes prelaciones que lo hacen novedoso e interesante, como la prontitud para acceder a los datos, vertiginosa respuesta a distintas solicitudes, soluciona muchos problemas desde el mismo hogar, así como disponer del mundo de una pantalla, amplitud de opciones, libertad para consultar y encontrar mayor información de lo que se busca o desea, democracia informativa, deliberación política y certeza estadística. Es decir, lo que estamos diciendo es que el Homo Digitalis son todos los errores que hemos dicho, todos los miedos que antes hemos dicho, pero también es esto, también es el mundo de las oportunidades. En el Homo Digitalis la contrastación matemática es la base. Por tanto, los riesgos de equivocación parecen ser mínimos. Interacción con personas en cualquier lugar del mundo, como este caso, acceso a bienes y servicios de todo tipo, información médica bastante precisa, opciones educativas particulares y singulares. Se enseñan idiomas de manera personalizada, se enseñan filosofías, se enseñan ciencias de manera muy particularizada, si se quiere, o se encuentran en las redes, en todo este mundo digital. Información médica muy precisa. Por ejemplo, cómo hacer una vacuna o reproducir una bomba nuclear se encuentran a la mano para el Digitalis. Desde cocinar, hacer deporte, cantar, poetizar, salvar una vida o suicidarse, es el menú. Menú es cardapio, es el cardapio para toda persona digital. Se tiene información más precisa hoy se tiene información más precisa sobre rutas de desplazamientos, estados climáticos, fenómenos naturales o sociales, que se están viendo en tiempo real. Si el Digitalis improvisa es porque así le parece, pero cuenta con muchos elementos para tener mayor control del entorno. Incluso muchas parejas se encuentran en el mundo digital. Desde ese lugar se intiman y con posterioridad se encuentran para empezar y conformar familias. Hay ejemplos por miles. Incluso opciones laborales de reconciliación, de empatía y cooperación también son fáciles de encontrar en las pantallas digitalizadas. Pero crimen, informações falsas, roubo de dados, perda de privacidade, pós-verdade, notícias falsas circulan pela tela. Os riscos de todos os tipos de crimes de computador están na orden do día.
Mas também é verdade que o mundo do crime se adapta às tecnologias e movimentos sociais do momento. O sono não é sua maior virtude. Si bien hay muchas comunidades que no disponen de ordenadores y redes eficientes, en el mundo hoy tienen manera de acceder con equipos prestados o rentados. Es decir, la tecnología digital se pueden acceder en pantallas, en computadores, en televisores, en tablets, en celular, en relojes, en microondas, en radios, en vehículos, en puertas. Es decir, hay muchas maneras de acceder hoy al mundo digital. Es decir, todo lo digital ha llegado como la democracia, como la idea de libertad o las religiones. Es decir, el mundo digital hoy ha llegado como la democracia, como la libertad o como las religiones, para quedarse. Ha llegado para quedarse. Ustedes conocen a Mark Luhan. Mark Luhan es un comunicador canadiense famoso por todo este mundo de los mass medias, y él dio puntadas muy importantes para esto, que vale a pena consultar en esta época. He conocido por sus frases directas as comunicações, ao mundo moral, as tecnologias, como o meio é a mensagem. Publicidade é a maior forma de arte do século XX. A indignação moral é a estratégia padrão para dotar o idiota de dignidade. A guerra do Vietnã foi perdida nas televisores, no nos campos de batalla. Bajo esta condición me quedan varias preguntas. Fico con una breve pregunta. ¿Cuántas guerras, negociaciones e seres humanos perderemos nas telas, nas realidades digitales que después certificaremos nas propias ruas? Esto quiere decir que hoy estamos haciendo guerras, estamos perdiendo vidas, estamos desapareciendo existencias incluso desde las mismas pantallas digitales, o de lo que estaríamos nombrando como el Homo digitalis. Porque las tecnologías nos modifican en la medida que las vamos modificando. O Homo digitalis no modifica, mas apenas o ambiente ou as rotinas de nos encontrarnos, mas também começa a transformar o cerebro e a propia idea de conciencia. Ese es el otro punto central, y ya estoy terminando. Ya no es que el Homo digitalis deja de ser vegetal o pensar en sentido vegetal. El asunto que hoy se viene es que se va a transformar el cerebro, se va a transformar la forma de conocernos, se va a transformar incluso las opciones de conciencia. Homo digitalis flirtea con la ficción científica. O futuro no causa miedo, es movido por cualquier mudanza radical. O digitalis ten menos nostalgia que o clásico romántico o barroco. É un homem renascentista que vai transformar toda a ordem. Assim como a Idade Média morre pela irrupção do Renascimento, que se consolida com a modernidade, a digitalis vai acabar com a modernidade, com todos os seus benefícios e frustrações, para nos levar a um tempo que dificilmente nomearemos, porque ainda não entendemos as dimensões da avalanche.
apenas estamos tratando de comprender, de nombrar qué es esto del Homo digitalis. Toda tecnología tende a crear un nuevo ambiente humano. Ambientes tecnológicos no son meramente recipientes pasivos de personas. Eles son procesos activos que reconfiguran pessoas e outras tecnologías semelhantes. Con esto quiero decir, y aquí cierro, que el Homo digitalis tiene muchas cosas negativas, muchas cosas que nos puede producir miedos a las personas clásicas, a las personas mayores, pero que el Homo digitalis está saltando a otro tipo de humanidad, a otro tipo de sociedad, a otro tipo de habitancia en el mundo. Ya no es, para el Homo digitalis ya no es habitar la Tierra, es habitar otros lugares distintos a la Tierra. Hoy vemos con alguna sorpresa cómo grandes magnates están pagando viajes, viajes externos al espacio. Esos viajes, algunos dicen que no son gratis. Ellos están viendo cómo pueden colocar allí su casita en el aire, sus elementos en el aire, cómo poder reconvertir el oxígeno, cómo modificar las temperaturas para poder estar allí. Y tal vez en 100 o 150 años vamos a tener gentes digitalis viviendo en el espacio de una manera distinta a como hoy nosotros siquiera lo podemos imaginar. Es decir, estamos frente a una avalancha de posibilidades y de altos riesgos. El Homo digitalis es algo de lo cual hoy ni el Homo digitalis tiene control. Es lo que quería decir y muchas gracias. Muchas gracias, professor Gonçalves. Muchas gracias. Muito interessante sua apresentação. Eu fiquei preocupada, primeiro, com todo o elenco de negatividade, de todos os pontos negativos, né? Mas é verdade, são dois conceitos, né, que a gente tem que aprender, né, a lidar, né? O Homo digitalis e uma realidade digitalis também, né? Aprender a lidar com essa virtualidade. Começou apontando para todas as instâncias negativas, né? Os pontos negativos que vêm sendo discutidos com respeito às tecnologias, né? E começando pela perda da capacidade de escrita, né? De como segurar, né, um lápis e desenhar, né, as letras, né? Que isso está sendo muito discutido, né? Para passar a digitar, né, e a partir daí uma série de outras instâncias, outros aspectos negativos, né, que, porém, né, eu acho que com a ideia, né, o conceito que ele traz dessa tecnologia... Cecilia, pero no son negativos. Não são negativos. Não. Para traçar uma diferença, né, entre... O processo, o senhor falou sobre o processo reconfigurador, né, da categoria. Sí, es diferente reconfigurador a negativos. Estamos en tránsito. Estamos em trânsito, isso mesmo. Então, em trânsito para um Homo digitalis, né, um Homo digital, né, imerso numa realidade digital também, né, e procurando aprender a ser e a interagir, né, e a configurar essa nova realidade, ¿correcto? Sí, de acuerdo. Lo que quiero, eu desejo aclarar que no es una posición negativa, es una posición que desea hacer algunas claridades en torno a qué nos vamos a transitar en esta situación digital, homo digitalis, y el hombre digital tiene que pasar por unos momentos difíciles, probablemente por unos olvidos de escritura, pero vamos a transitar a otro tipo de sociedad o a otro tipo de homo que no somos capaces. Claro, todo ese movimiento contado así puede ser negativo. Seguramente yo lo hice ver negativo
en todo el proceso, pero no era así. Pero sí tiene cosas negativas, indudablemente, Cecília. Não, é isso. Eu interpretei que era... porque se fala muito mal, digamos, né, das tecnologias digitais, mas, porém, elas não são negativas. No, é aí que eu queria chegar, né, que tem muito... No, perfecto, porque no tengo... Porque de hecho estamos acá gracias a estas tecnologías, sí. Es decir, el Homo digital, gracias a estas tecnologías, hoy estamos aquí encontrados. Entonces, decíamos que en las telas nos podemos encontrar muchas opciones negativas, opciones positivas, nos podemos encontrar o crimen o grandes, enormes posibilidades humanas para transformaciones sociales, como falou Dani a Tânia. Desculpa a interrupção. Não se desculpe, não. Muito bom. A gente pode fazer assim, essa interação, né, resumindo nossas apresentações, antes de passar para as perguntas. Eu achava assim um ponto de contato, né, uma coincidência entre esse processo reconfigurador que o senhor falou e essa transformação existencial, né, que o professor Dani colocou, né, há um ponto de contato, né, entre as duas falas. Né, essa transição que estamos atravessando, né, nessa contemporaneidade, né, visando, né, o foco na vida, na natureza, né, uma nova forma de ser humano, né, nesse contexto. E a professora Sânia trouxe justamente, né, estamos todos no contexto pandêmico, nessa pandemia nos levou a fazer reflexões profundas, né? E assim como o professor Dani também colocou, o poder transformador da educação, né? Então, de repente, todos os professores e alunos tivemos que, né, lançar mão das tecnologias digitais. Então, como fazer, né? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do aluno nesse novo contexto? Né, como promover a autonomia, né, a colaboração, a participação, o engajamento dos estudantes, né, o comprometimento com o próprio conhecimento, tudo isso aponta para uma nova realidade, né, e, de novo, enfatiza o poder transformador da educação. Então, se vocês me permitirem, passamos para as perguntas. Né? Professor Miguel, a professora Tânia Redkowski tem uma pergunta. Se o senhor considera que o Homo sapiens dessa sociedade tecnológica perdeu a história humana, a moral e a ética? Y quiero aquí también agradecer a Tania. Estoy aquí con ustedes, es por Tania. Tania fue la que me hizo el contacto, entonces agradecerle a ella y agradecerte a ti y a los compañeros de conversación que no los conocía, pero bueno, este va siendo un medio para irnos encontrando de distintas maneras. Tania, las preguntas por la ética, las preguntas por ciertas desapariciones morales o ciertas desapariciones éticas siempre nos invaden de manera constante. Nos invaden en la ciencia, nos invaden en la política, nos invaden en la economía, nos invaden en todos los movimientos humanos. Y claro, cuando nosotros pensamos en el digitalismo, es posible que esté transitando a otras formas de comprender la ética, a otras formas de comprender la moral, que aún hoy para nosotros son difíciles de abordarlas, son difíciles de comprenderlas, pero evidentemente sí van a haber unos tránsitos distintos. Pienso en conceptos como la solidaridad, como la empatía, como la simpatía. Pienso en conceptos como la libertad, como la igualdad, como referentes y la amistad como referentes humanos para poder vivir éticamente o para podernos consolidar como sociedad. Seguramente aquí van a sufrir algunas alteraciones,
Ya nos decía Dani que gracias a las redes sociales los movimientos en Colombia fueron muy fuertes y otros movimientos en el mundo de protestas han sido muy fuertes. Pero también gracias a esas redes sociales y a una serie de desinformación, hubo chicos que se hicieron matar, hubo chicos que desaparecieron en el camino porque hubo mucha falsa información. Incluso hubo momentos de diálogos que se rompieron por falsas informaciones en las redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grupo humano que no le interesa nada de nada, que le interesa siempre como estar jugando, estarle como fastidiando la vida, estar como en un momento de vagancia, de errancia, y no le importa la verdad sino estar jugando, pero a veces nosotros no entendemos ese juego y lo trastocamos y generan consecuencias muy fuertes. Yo lo hablo, por ejemplo, las últimas protestas en Colombia, hubo momentos muy álgidos y hubo mucha información falsa que no había manera de comprobar. Hablaban de muertos, hablaban de desaparecidos, de miles, y cuando ya se fueron a encontrar detalles, las personas estaban en algún lugar, no estaban desaparecidos, evidentemente desaparecieron algunos, pero mucha información social que trastoca todo. Ahí hay un problema ético, no hay un control, no hay quien controle las informaciones, y eso lo está viviendo el Homo Digital. Cualquier persona dice barbaridades. Te voy a decir, cuando la pandemia, nosotros tenemos un escritor que se llama García Márquez, el que fue Nobel. Él escribió una novela que se llama El amor en los tiempos del cólera, y él habla de la pandemia del cólera, y él le dedica, la novela es dedicada al cólera, a esa enfermedad que era una enfermedad estomacal, pero que mataba a la gente. Y sacaron varias comunicados donde hacían creer que García Márquez ya había sido capaz de nombrar esta pandemia. Mentira, en ningún lugar estaba, pero como era García Márquez nos hicieron, y la gente lo repetía como locos, ¿cómo se dice loro en portugués? ¿Cómo se dice loro? Louro, sí, ese animal que repite, como un louro, sí, y repetían como louros. Papagayo. Sí, como papagayo, ajá. E as pessoas compartilhavam essa informação muito convencidas que era verdade. E quando eu estive buscando dentro do livro, não encontrei nada disso. E há muito, solo como esse dato. Então, ahí estamos. Y lo otro que toca Tania, que tiene que ver con la historia, sí, pero Tania, hay dos cosas que yo he entendido de la historia. La historia es del poderoso y la memoria es del pueblo. Por eso en los libros de historia aparecen los Bolívar, los Napoleón, los grandes los personajes. No aparecen los personajes pobres, es decir, nosotros no vamos a aparecer en ninguna memoria de un libro, excepto que seamos rectores de no sé qué institución o ministros de no sé qué. Entonces a nosotros, yo he entendido que nos queda es la memoria. Entonces la lucha de los pueblos es por la memoria. Y sí se va a afectar la historia, porque las redes digitales vienen reconfigurando muchas verdades, nos vienen mostrando que Da Vinci no es ese sabio que nos vendían, que podía ser un pedófilo, nos vienen mostrando también que ese exceso de alabanzas que hay de Einstein, hay un poco de mentiras que uno las puede comprobar, pero que antes no, es decir, siempre la historia nos ha vendido grandes personajes que no lo son. Y que nos los venden como santos, como hace la religión. Las redes sociales nos permiten ayudar a desmitificar eso y se reescribe la historia. La historia se va a reescribir. Y el problema del Homo sapiens sapiens, sí, yo lo trato en un texto que se llama el Homo Faber, el Homo Faber, en esa preocupación por el hacer. Tengo el Homo Digitalis, el Homo Faber, el Homo Fatigans, el Homo Demens. He venido pensando en los distintos homos y tengo por ahí escritos, y entonces sí he venido encontrando que el sapiens va a sufrir mucho con el digitalis, porque hay muy poco tiempo de pensar. Hay mucha necesidad de actuar, de ir a altas velocidades, de encontrarme, de hacer muchas amistades, de estar en muchos lugares, pero muy poquitas opciones de pensar.
Es decir, el Homo digitalis va a ser un enorme papagayo de la humanidad en su mayoría. Las excepciones van a ser para verificar. Estamos en un momento distinto, muy distinto, porque la memoria hoy se privilegió a los dispositivos. La educación no quiere hacer un esfuerzo porque hagamos memoria. Dice que las fechas, dice que una serie de cosas hay que guardarlas en dispositivos. Queremos abandonar el lugar de la memoria humana, y en la medida que yo no pueda hacer memoria en el aula, que yo no pueda hacer ejercicio de memoria, que yo no haga un esfuerzo de memoria, estoy entregando mi dignidad a los dispositivos. Hoy las personas son felices, hoy no saben ni siquiera el nombre de otro, no saben el derecho, las distintas profesiones ya creen que todo lo sabe un computador, y no queremos hacer esfuerzo por la memoria, por concentrar, porque lo que queremos es tener mucho dato, exceso de información. Yo no veo noticias, por ejemplo, yo no leo noticias, no dedico tiempo a eso porque me parece que es mucha pérdida de tiempo y es llenarte de basura innecesaria. Y siento que la memoria, por ejemplo, en la educación, se viene desprestigiando el efecto de la memoria. No le podemos pedir a nadie que haga memoria, que cuando nos vienen a hablar de un pensador de la escuela de Frankfurt, o nos vienen a hablar de Freire, o nos vienen a hablar de otra pensadora, traemos datos casi inconexos porque no queremos hacer gran memoria. Yo creo que el ser humano, para rescatar el sapiens sapiens, tiene que seguir respetando la memoria, porque finalmente uno recuerda y es capaz de movilizar ciertas relaciones en la medida que tenga una memoria importante guardada en sí, no en meros dispositivos, porque en los dispositivos estamos guardando datos y siento que estamos perdiendo una memoria vital de construcción de otros seres humanos. Ahí el Homo digitalis seguramente tendrá que dar um salto distinto. Eu vou colocar uma outra pergunta para o professor Miguel. Só um minutinho. Professor Miguel, Marilu Dias, né, pergunta: qual sua opinião sobre os instrumentos tecnológicos e redes sociais utilizadas para disseminar informações inverídicas, que no Brasil culminaram na eleição de um presidente? Muchas gracias. Ese uso de las redes sociales, tengo entendido que en política han sido muy aprovechados, y lo que he leído es que la más reciente campaña fue la de Obama. Cuando ganó en Estados Unidos fue el que más usó redes sociales, y los jóvenes y todo eso, y difundieron mucha información positiva de él o exagerada de él, que le ayudó a llegar a la presidencia. Pero todavía había como cierto cuidado en lo que estaban manejando. Después, las redes sociales, en términos políticos, se tornaron muy dramáticas. Si bien ellas no eligen presidentes, sí toman cierta postura en personas que no logran identificar la verdad que hay detrás de lo que se entrega. Y después, porque uno en política, más que razón, es pasión. Una apuesta política es una apuesta pasional, más que racional. Uno defiende su grupo político y uno logra detectarlo. Incluso yo lo vivo en Colombia, hay unos, digamos, del grupo político que uno quiere, y uno se da cuenta que hay gente ahí corrupta, que hay gente ahí que hace daños, que son tan nefastos como la derecha o como otros, pero no hay capacidad de decirles nada. Es decir, en la mera pasión uno se silencia y le parece que entonces no son ladrones, que los ladrones son la derecha, los ladrones, dicen los de la derecha, son de la izquierda o de cualquier otro grupo político. Entonces hay mucha pasión y muy poca razonabilidad en la política. En la política es muy parecida a la economía. Muchas decisiones se toman más por la emoción que por la necesidad. Y eso lo aprovechan fantásticamente los grupos políticos en redes sociales. Y los grupos políticos se especializaron, cada vez más especializados, en dedicar, lanzar informaciones para grupos sociales determinados. Entonces, para grupos sociales, para religiones, entonces hay un grupo dentro de los políticos que solo envía
noticias falsas para desvirtuar al otro y noticias que la gente quiere escuchar para mostrar que él es muy grande, y por el lado de la religión, otras para economía, otras para ciencias y otras para todas las distintas dimensiones humanas, y en esas distintas dimensiones humanas los políticos se volvieron expertos, pero atrás de ellos hay una serie de gente sin escrúpulo por el poder, porque, bueno, Séneca ya nos dijo, si hay algo que te quiere hundir y que quiere mostrar cuál es la peor condición humana, es la búsqueda del poder, y en la búsqueda del poder todo es válido. Ahora, las falsas noticias o las redes sociales no son nuevas. Harari ya nos ha dicho que la Biblia está llena de falsas noticias. El diluvio universal es una falsa noticia, por más que la gente lo crea. El cruce por más que la gente que diga es una metáfora, el cruce del Mar Rojo es una mentira. Es decir, eso es pura fake news. Las mentiras siempre han estado en la humanidad y han ocurrido en la humanidad. Y los políticos siempre han hecho uso de ellas de manera constante. Entonces hoy, gracias a las redes sociales, pues los políticos llegan a los poderes. El caso de Trump, el caso de Bolsonaro, el caso de un presidente en Colombia que lleva 20 años en el poder, que es expresidente, pero él es el que decide quién es el que está de turno. El caso de muchos políticos, incluso de derecha y ultraderecha, y también de la izquierda o del socialismo, como lo queramos nombrar, también hacen uso de las redes sociales, no solo para informar cosas viables de ellos, sino cosas improcedentes de los demás. Mentir para llegar al poder. Mentir para llegar al poder es el mecanismo de la política del siglo XXI, de la política la farandulera, porque hoy incluso la farándula, como yo lo digo en el Homo Digitalis, se apoderó de todos nosotros. Nosotros hoy estamos más pendientes de la farándula que de la realidad. Es decir, la farándula es una información que la vienen trabajando todos los grupos políticos, todos los grupos sociales, y es muy lamentable, digamos que es muy, muy lamentable que nosotros tengamos decisiones meramente por impactos emocionales de las redes sociales, pero no solo lamentable, sino que la política es un acto muy, muy emocional. Uno no elige un político, ni siquiera uno nunca termina de saber cuál es la propuesta de un político, porque todos en general ofrecen lo mismo. Si usted quiere escuchar paz, ofrecen paz. Si usted quiere escuchar educación, ofrecen educación. Si usted quiere escuchar ciencia, ofrecen ciencia. Si el pueblo quiere escuchar que va a reducir la pobreza, pues ellos reducen la pobreza. Es decir, pero nunca la acaban, porque los pobres finalmente somos los que elegimos en la mayoría de los distintos políticos. La pobreza nunca la podrán acabar, porque es el gran fermento de los políticos. Y las redes sociales han hecho mucho efecto en las políticas actuales para desinformarnos, y bueno, es en lo que estamos. Es un ejemplo muy, muy, muy fuerte. Muito obrigada, professor. También las redes sociales se aprende, se consiguen amores, hay grandes parejas, hay grandes encuentros académicos como estos, hay grandes apuestas políticas también. Es decir, todo eso va a seguir circulando con o sin redes sociales, porque el ser humano precisa de todas estas condiciones que lo van forjando, y lo que somos pues lo transmitimos a los nuevos elementos que creamos, ni más faltará que no. 4.0, mas olhamos também para a perspectiva das tecnologias lá, já na sua configuração de uma web 4.0. E quanto que a universidade nem percorreu, né, o caminho da web 2.0. Então, professor Miguel. Agradecer a Tania, agradecerte Cecilia, agradecer Dani y la otra profesora que no le veo el nombre, se me borró. Profesora Sânia. Ah, profesora Sânia. Sem problema, professor. Aquí no tenemos el nombre Sânia, yo no me acuerdo mucho del nombre, es un nombre es muy sonoro, pero es primera vez que lo escucho, me parece muy sonoro, es primera vez que lo escucho, Sânia. Bueno, agradecer esta conversación, y a quienes hayan disfrutado y participado de esta mesa en las distintas redes sociales, en YouTube y todo esto, muchas gracias a ustedes por organizar este evento, y pues estamos seguramente todos abiertos a seguir conversando, porque tal vez lo único que no podemos o no deberíamos perder los seres humanos es la capacidad de
conversar. Cuando se acaban las palabras, aparecen las balas. Cuando se acaban las palabras, aparecen los misiles. Cuando se acaban las palabras, aparecen las bombas destructivas. Es decir, jamás dejar acabar las palabras, así no creamos que con las palabras se pueden resolver las cosas, pero que jamás nos corten las palabras. Muchas gracias.